Friche, politólogo, por supuesto, y un hombre, como les decía, de consulta permanente de los cronistas de la mañana. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Daniel Núñez te saluda de los cronistas de la mañana de Radio Alas. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Bueno, Eduardo, estuvimos comentando recién, ¿no? Cuando te molestaba en privado para sacarte al aire y te decía, bueno, se viene una nueva etapa, sin ninguna duda hay un nuevo paradigma en la República Argentina, un nuevo gobierno que empezó con todo, está empezando su tercera semana de mandato Javier Milei y ya hoy ha firmado el decreto mandando justamente a sesiones extraordinarias a nuestro Congreso de la Nación a partir del día de hoy hasta el 31 de diciembre. Bueno, salió a hablar, ¿no? Y que es vocero presidencial del señor Adorni, manifestando de que los senadores y los diputados tendrán que elegir entre lo que la gente votó o ponerle palos en la rueda a este gobierno. Y evidentemente mucho de esto hay, ¿no? Bueno, sí, en realidad lo que se trata ahora es el discutir qué modelo de país queremos. Claro. Si queremos volver al kirchnerismo con todas sus mañas y remañas, o queremos un cambio hacia adelante sin total seguridad de lo que nos vaya a pasar, porque todos estamos con grandes dudas aún si el sistema que nos está planteando Javier Milei va a solucionar los problemas de los argentinos o los va a agravar. Pero la única manera que tenemos de sacarnos las dudas es transitar ese camino y bueno, y buscar las respuestas precisamente paso a paso, cuando vayan saliendo los problemas, cuando vayan surgiendo todas estas problemáticas que vamos a tener hacia adentro y hacia afuera. Porque la posición de Javier Milei es cuestionada, por supuesto, desde adentro, por toda la oposición actual, y desde afuera, por todos aquellos que no coinciden plenamente con el liberalismo. Sí, sí. Bien, esto sin ninguna duda va a traer la reacción que ya se va a ver mañana a través de la manifestación, esto que va a llevar adelante la gente de la CGT y también algunas organizaciones sociales. Bueno, se están cada vez más organizaciones sindicales, están apoyando, y esta movilización que van a hacer a tribunales, al Palacio de Tribunales mañana, para presentar un amparo, fundamentalmente para tratar de evitar de que se aplique este decreto de necesidad de urgencia que el presidente de la Nación justamente dio a conocer a todos los argentinos a través de una cadena nacional hace aproximadamente una semana atrás. Y con medidas muy duras, entre las cuales también hay medidas que tienen que ver con reforma laboral, con algo que de alguna forma también hay que empezar a observar y cambiar, con leyes que son de la década del 60, 70 o anteriores a la misma y que sin ninguna duda no están beneficiando mucho al trabajador. Y con sindicatos o sindicalistas poderosos, millonarios, empresarios y trabajadores pobres, ¿no? Bueno, sí, a ver, el modelo sindical argentino sufrió una gran modificación con la llegada de Perón al poder en el 46. Claro. Bueno, antes, cuando ya era ministro de Trabajo. Claro. Recordemos un poco que Perón fue agregado militar en la embajada argentina en la Roma de Mussolini, en la Italia de Mussolini. Sí, sí. Ahí vio cómo funcionaba el sistema corporativo de gobierno que tenía Mussolini. Y cuando llegó a la Argentina y llegó al poder, pues no sé si él tenía en sus planes llegar a ser presidente, pero las circunstancias lo llevaron a ser presidente. Él, ¿cómo se llama? Aplicó de alguna manera el modelo o una versión peronista, el modelo corporativo aquí en la Argentina, dándole un poder inusitado a los gremios y tratando de asimilar un poco la experiencia que él trajo de Italia y volcarla aquí al sistema argentino, que estaba verdaderamente muy atrasado y en ese momento estaba prácticamente copado por la izquierda.
Entonces, en las modificaciones en las estructuras gremiales, se manifestaron de una forma que se trasladó al poder. Y los gremios pasaron a tener un poder absolutamente inusitado en toda América. Sí, claro. Los gremios argentinos pasaron a ser, por decirlo así, entre comillas, un ejemplo en el mundo occidental. Eduardo, Sí. podemos decir, ¿no?, de alguna forma, así como Domingo Faustino Sarmiento, cuando estuvo de embajador a Estados Unidos y vio esta gran revolución industrial que se estaba produciendo en el país del norte, se enamoró de la misma y quiso traer esto a la República Argentina. Podemos decir que Juan Domingo Perón, cuando estuvo embajador en Italia, ¿se enamoró del modelo fascista? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, el modelo fascista en ese momento, en los años 30, a fines de los años 30, cuando Perón fue agregado militar allí, era sumamente exitoso en Europa. Uh-huh. Aún no había empezado la guerra. Claro. Alemania era un ejemplo de productividad y avance tecnológico en todos los campos, de recuperación económica dentro del modelo fascista. Italia también, bueno, con otras connotaciones. Italia es distinto el fascismo italiano al alemán. Uh-huh. Pero bueno, era el modelo que reinaba en Europa y Perón se vio así encandilado por esas circunstancias, y cuando llegó a la Argentina y llegó al poder, lo trató de imitar, digamos una versión peronista de aquello, y lo que hizo en realidad es generar un monstruo. Uh-huh. Y en la segunda fase de esto sucede cuando el gobierno de Onganía, debido a su propia ineptitud y para evitar mayores problemas, porque venía de mal en mal, le cede a los gremios que lo tenían acorralado el manejo de las obras sociales. Claro. Y ahí donde los gremialistas pasan a ser, de ser gremialistas a ser millonarios. Claro. Sí. Y eso se ha perpetuado, y hoy por hoy tenemos lo que tenemos, un gremialismo de millonarios, como ha dicho Daniel, y los trabajadores pobres, indigentes prácticamente. Claro, sí, sí. Buen día, Eduardo. Daniel Núñez Vivares te saluda. ¿Cómo estás? Daniel, felicidades. Eduardo, escucha esto. La Argentina de hoy es una sociedad bloqueada, una verdadera telaraña de controles. Nos ha sumido en una parálisis colectiva. El sistema está en crisis. El Estado, ogro filantrópico, quiere distribuir lo que ya no tiene, en un afán de justicia imposible, mientras la sociedad entera se debate en una salvaje lucha por las magras sobras o porciones de la torta. El espíritu corporativo lo corrompe todo. Las cofradías profesionales, en sus diversas formas, los clanes de servicios, las logias comerciales, desde los panaderos, almacenes hasta las taxis y canillitas, sin olvidar los privilegios jubilatorios, ambos ámbitos sacrosantos donde los argentinos por fin se reconcilian. No es más que una verdadera Argentina corporativa. Esto es una breve sinopsis, no sé si has leído el libro Que no tiene desperdicio, de Jorge Bustamante, Eduardo. ¿Eduardo? A ver, Eduardo. ¿Eduardo? Hola. Sí, ahora Eduardo, sí te escuchamos. No sé si me escuchaste. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. A ver si te moves un poquito y te tomamos mejor. Nosotros, no sé cómo vos nos tomás, Eduardo. No, bien. Bien. Nosotros no te tomamos muy bien, por eso, Eduardo, si te moves un poquito. Estoy dentro de... A ver. A ver si mejoramos la recepción. Bueno, les decía que... Bien. Te escuchamos. No sé si vos... a ver, te leí una breve sinopsis hace unos segundos sobre el libro de Jorge Bustamante, La República Corporativa.
¿Coincidís con estos conceptos si es que los escuchaste, Eduardo? Sí, sí los escuché. Bien. Y coincido plenamente en lo que estaba diciéndole a tu padre. Bien. La Argentina se transformó desde el gobierno de Perón hasta la actualidad, sobre todo en la parte gremial, Claro. en un protectorado fascista prácticamente, y las consecuencias son esta maraña de regulaciones, contrarregulaciones que benefician solamente a la élite gobernante, o beneficiaban. Claro. En este momento, el espíritu liberal de Javier Milei apunta a desmantelar todo esto. Va a costar, porque Sí, claro. está metido en los huesos de los argentinos. Tantos años que lleva en vigencia todo esto, nos ha transformado en seres dependientes de la decisión del Estado. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se abre la ventana de la libertad, es como el pájaro que se ha criado dentro de una jaula. Claro. Le da miedo. Claro. Y muchas personas en este momento tienen miedo a la libertad. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, nos va a costar primero asumir que somos libres y después reclamar que respeten nuestra libertad. Claro. Este es un proceso que empieza recién y va a tardar mucho en hacerse conciencia en la sangre de los argentinos. Pero cuando esté vigente, absolutamente vigente, va a ser algo maravilloso, algo que no se vive desde el siglo XIX. Eduardo, ante todo esto, ¿no? Pusiste como ejemplo el pájaro que siempre ha estado en una jaula, le abren la jaula y realmente tiene miedo. Leía un informe este fin de semana y que tiene que ver, ¿no?, con la expectativa de la sociedad, luego de que el presidente Milei, en su discurso inicial, ya el día 10 de diciembre, le hablara a los argentinos y le dijo que no hay plata y que va a ser duro y que no hay otra forma de enderezar la economía y la parte social del país si no es sufriendo tal cual lo ha planteado. Luego con el decreto de necesidad de urgencia y luego con estas leyes ómnibus que va a mandar al Congreso. Pero no obstante eso, este informe decía que, de acuerdo a varias instituciones que proyectan justamente las imágenes de los políticos, dice que el presidente de la Nación tiene una imagen, luego de haber anunciado esto, del 70% de aceptación por parte de la sociedad, lo cual implica que la sociedad sabe que vamos a sufrir, pero de alguna forma también, a pesar de que vamos a sufrir, quiere el cambio, ¿no? Bueno, a ver, tomemos conciencia de que Javier Milei nos dijo siempre la verdad. Claro, sí, sí. Entonces, hoy debemos asumir esa verdad. Y quien se abre un poco los ojos y ve el recorrido que ha hecho este hombre en su etapa pública, se da cuenta que no nos ha mentido en ningún momento. Y eso es fundamental en la política. Nosotros venimos de un proceso de más de 100 años de mentira sobre mentira, donde se pretendía defender al pobre, favorecer a la población, la división de poderes, el federalismo, la democracia, y eran todas mentiras. Total. Sí. Todas mentiras. Y cada vez el Estado argentino se metía más y más en la actividad de cada uno de nosotros, dividiéndonos en estamentos, haciendo políticas sociales focalizadas, separando los ciegos de los tuertos de los que ven, los rubios de los morochos de los pelirrojos, y por decir una cosa que así, y a cada uno le daba un poquito, un premio o un despremio, posibilidad o se la quitaban. Claro. Estábamos en estamentos donde encajonados, donde no podíamos movernos, porque la legislación y la regulación, los impuestos y las imposibilidades de salir de ese cajón que cada uno tenía, nos limitaban en nuestras actividades. Y si podíamos salir, el Estado se encargaba de volvernos a meter ahí. Claro, claro. Eduardo. Que se está empezando a abrir esta caja, y donde vemos que en la caja de al lado hay un hermano
porque verdaderamente es un hermano, cada argentino es un hermano. No sabemos cómo actuar. Hay muchas personas que no saben vivir en libertad, que son dependientes todavía, y nos va a costar muchísimo salir de esa dependencia, pero va a ser mejor. Eduardo, desde tu punto de vista, ¿el DNU no va a tener problemas para pasar? No, yo creería que no va a tener problemas. Cuando pase a discutirse punto por punto, cuando se necesiten las leyes para regularlo, reglamentarlo, perdón, no regularlo, ahí sí van a haber discusiones y algunos cambios menores, pero el espíritu general del DNU no va a cambiar. Bien. Y va a pasar y se va a convertir en ley. Sin ninguna duda, ¿no? Va a tener que ver mucho la oposición amiga, por llamarle de alguna forma, que tiene que ver con la gente del PRO, con la gente de la Unión Cívica Radical, la coalición ARI, bueno, todo esto que antes era Junto con el Cambio, que Junto por el Cambio creo que ya se desarmó, ya se terminó, ya no existe, ahora hay que hablar justamente por estas fracciones que tienen que ver con sus propios partidos. Porque, a ver, si bien es cierto, la gente del PRO en su mayoría dice que va a apoyar, no habría problema, pero hay muchos radicales que dicen, estamos de acuerdo, pero no nos gusta la forma. La verdad que muchas veces la forma es lo de menos, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que a toda esta gente, oposición amiga, como hemos dicho, los une el pancho. Claro. Saben exactamente que apoyar la otra posición es el acabose. Claro. Y entonces van a hacer lo posible por mantener algo de su estilo dentro de lo que viene, pero de esto estoy totalmente seguro, lo que estoy por decir. Las viejas estructuras políticas desaparecen todas. Lo que viene son nuevos partidos políticos con otro espíritu, con una visión distinta de lo que es la política, donde verdaderamente se protege al ciudadano y no al amigo de ocasión. Bien. ¿Esto también se proyectaría en el peronismo? ¿Desaparecería como partido? ¿Se formaría otro? De alguna forma, tal vez en base a las ideas que tiene lo que era el justicialismo. El justicialismo es un invento del momento, en el año 46, formado por personas que no estaban preparadas para el gobierno, donde improvisaron, donde creían que el modelo fascista iba a poder imponerse en la Argentina, y debido a la resistencia que tuvieron distintos estamentos no se pudo generalizar. Hoy por hoy este modelo no va más. El peronismo va a subsistir en 2 o 3 fracciones distintas, con líderes menores, o caciques o caciquejes, como sea esos caciques más chicos, pero no va a ser una fuerza política así como veníamos viendo hasta ahora, imbatible. Claro. El peronismo se diluye en distintas fuerzas porque en este momento no tiene un líder que lo aglutine. Claro. En este momento hay varios, personajes menores que van a captar parte de lo que fue el peronismo en beneficio propio, por supuesto. Sí. Lo mismo puede pasar con el radicalismo, ¿no? Que es un partido centenario, creo que es el más viejo que tiene la República Argentina. Sí, exactamente. Teniendo en cuenta que no hay un líder, ¿no? Importante dentro del radicalismo. Hay muchos pequeños caciques, pero no un líder, ¿no? No hay ningún líder que salte por ahora, por lo menos. Claro. Lo que pasa es que el radicalismo es la socialdemocracia. Claro. Y la socialdemocracia evidentemente está en la vereda del frente del liberalismo. Claro. Porque los radicales representan la regulación, la intervención del Estado, igual que el peronismo, con otro condimento, pero en el fondo son lo mismo. Entonces se van a acomodar cerca del poder, tratando de que en algún momento surja algo o alguien que los catapulte al poder. Si no, van a convertirse en una fuerza menor, y van a competir con el peronismo por ser la oposición.
Eduardo, haciendo un poquito de historia, un decreto así en donde habla de la necesidad de la reforma del Estado, emula un poquito al decreto que también la reforma del Estado de los 90 empezó a través de un DNU que después se plasmó por el Congreso, ¿no, Eduardo? Sí, por supuesto, pero las intenciones eran distintas. Ujú. Menem jamás quiso salir del ámbito peronista. Claro, Claro. Él era un peronista de derecha, que no es lo mismo que ser liberal. claro. Claro. Te traigo un poquito a la provincia de San Juan, Eduardo, teniendo en cuenta de que, bueno, tenemos un nuevo gobierno, como es el doctor Orrego, que en alguna forma sorprendió, ¿no? Teniendo en cuenta sus primeras medidas, que era de alguna forma también tratar de ordenar lo que es la administración pública con todos estos nombramientos que se habían hecho a último momento para revisar los mismos. Bueno, tomar algunos gestos que tienen que ver con la austeridad, de viajar a Buenos Aires en avión de línea y no en el avión sanitario, que no está para eso, pero lo usó Gioja, lo usó Uñat durante mucho tiempo. Bueno, pero ahora le sale la Cámara de Diputados en contra, teniendo en cuenta de que no tiene la cantidad de diputados suficiente el doctor Orrego en diputado, y ya le han marcado la cancha nombrando algunos funcionarios, como es en el caso de la Defensoría del Pueblo, como es el caso justamente de una ley para modificar la distribución de lo que vendría a ser la coparticipación municipal o departamental. De alguna forma tratar de ponerle muchos palos en la rueda, teniendo en cuenta que estaban acostumbrados a tener siempre el peronismo mandado a hacer con lo que le mandaba el Ejecutivo, y ahora se están haciendo un poquito más los machitos, los diputados peronistas, y no lo quieren dejar gobernar de alguna forma al doctor Orrego, ¿no? Bueno, a ver. Orrego tiene origen peronista, igual que Basualdo. Sí, claro. Sí. Por un enojo personal, Basualdo se retira del peronismo porque no quisieron darle una candidatura y armó el partido, no me recuerdo. Producción y Producción y trabajo. trabajo. Producción y Trabajo. Y un poco más tarde, Marcelo Orrego se suma a las huestes de Basualdo, siendo que fue un gran activista de la juventud peronista. Y quien lo conoce sabe que él es peronista. Sí. Eventualmente, en las elecciones durante los últimos 20 años, Basualdo jugó a perder. Sí. Y jugó a perder y jugó a perder. Y Orrego también jugaba a perder. Nadie se suponía que iba a ganar. Se ha ganado por la voluntad del pueblo, porque no querían que el Positano siguiera. Claro. Sí. Pero no es porque Marcelo Orrego quisiera ser gobernador. Y le toca ahora bailar con una que es bastante fea, porque va a tener que trabajar sin plata, con una Cámara de Diputados en contra y con una circunstancia muy particular. Él apoyó a Rodríguez Larreta, poco más la insulta a la ministra Burlich, no lo quiso atender a Milei en su momento, y ahora tiene que obedecer con la cabeza agacha todo lo que le digan de Buenos Aires y todo lo que le digan de aquí de la Avenida Las Heras. Claro. Entonces, no creo que vaya a tener un panorama muy favorable Marcelo Orrego en su gobierno. Va a ser un gobierno muy chato, Bien. porque plata no hay, Claro. y voluntad de política de colaborar tampoco, porque esta Cámara de Diputados lo que está aquí para defender los privilegios del peronismo, Claro. nada más. Sí, sí. Entonces, pobre Marcelo la va a sufrir. La última, Eduardo, para no restarte más tiempo. Te Sí. llevo al plano internacional, habrás leído de que, bueno, el Reino Unido, la Gran Bretaña, directamente envía tropas para resguardar la defensa o la soberanía de Guayanas ante este litigio que tiene ya que ha escalado mucho con Venezuela.
Maduro no va a ser la gran Galtieri, ¿cierto? A ver, veamos. El territorio que reclama Maduro es de Venezuela, así de claro. Los ingleses siempre se han metido la uña para hacer daño y ahora van a hacer daño. Mandar tropas ahí va a provocar un enfrentamiento fronterizo. Maduro tiene un gran ejército, lo que pasa es que son un montón de inútiles y corruptos, pero tiene armas como para hacer un escándalo. Y los ingleses en este momento no están en su mejor momento. Se juegan el pellejo de sufrir una derrota, porque a Maduro sí lo van a apoyar desde Rusia y desde Cuba, desde China también, Colombia lo puede llegar a apoyar. Entonces se le va a poner un poco áspero a los ingleses. Puede haber un problema grande. Todavía estamos en los insultos previos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, también en orden internacional, ¿no? Ucrania le ha bajado un poderoso arco, ¿no? a Rusia, y esto de alguna forma también está marcando ya esta guerra que se ha extendido por mucho tiempo, que Rusia pensaba que iba a ser, que iba a ser un paseo, básicamente. Que de tipo Alemania-Polonia, que en 2 semanas la tomaba. Bueno, llevan ya prácticamente más de 2 años y esto no es posible. La verdad que en un principio donde se pensaba que ya de alguna forma Ucrania estaba prácticamente vencida, está retomando algunos territorios, y en este caso una nave, un barco muy importante que tiene que ver con un buque insignia de la flota rusa, ha sido hundida justamente por los ucranianos. Algo que aparentemente tenemos para rato todavía, ¿no? A ver, bueno, si quieren hacemos un programa exclusivo de la guerra de Ucrania. Claro. Es un problema grave. No es como dice la prensa occidental. Es un complejo. Ucrania está perdiendo la guerra. Ha perdido ya 1/3 de su territorio. Se juega en este momento a perder un 20% más. Bien. Está en una situación económica muy jodida. Claro. No produce armas. Vive solamente de lo que le manda Estados Unidos y Europa. Claro. Entonces, y sus acciones se reducen a acciones de orden terrorista, así de misiones suicidas, tratando de hacer daño como para la prensa, Claro. para que salga algo en la prensa. Pero estratégicamente la guerra la tienen perdida, tiene casi 1 millón de muertos, Claro. la tiene complicada. Claro. Los rusos en este momento cada día están más fuertes. Han recompuesto toda su industria militar, han recompuesto su economía, se han asociado con la India, se han asociado con China, se han asociado con Pakistán, se han asociado con Irán, con todos los países satélites que eran de la URSS, están asociados económicamente con Rusia en este momento. Y las 1001 sanciones que le puso Europa y Estados Unidos no le han hecho mella. Al contrario, han incentivado a la economía rusa a levantarse prácticamente de las cenizas, y al ejército, que eran un montón de bravucones que estaban de la época de la URSS, se han profesionalizado en estos años de una manera excepcional. Europa está en peligro en este momento, porque si Europa no se retira y se retracta de todo lo que han dicho de los rusos, le pueden caer algunas sanciones por parte de este grupo. Es un problema muy grande para la humanidad. Estamos hablando que el grandote del barrio se ha enojado y tiene las herramientas como para darnos una paliza a todos. Así que hay que tener cuidado con eso. Eduardo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a seguir consultando cuando la información así lo requiera. Que tengas muy buenos días y muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente y un próspero 2024 para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel y Daniel, un saludo grande y un feliz año para la audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, fue el licenciado Eduardo Beatrice, politólogo, especialista en
relaciones internacionales y también, por supuesto, en la política nacional, provincial, con todo esto que nos ha comentado y lo que hemos hablado a lo largo de prácticamente más de media hora, Daniel, con él, y que tiene que ver justamente con la actualidad de todo el país y el mundo.